Reciban ustedes un cordial saludo y una fraternal bienvenida y un sincero paz inverencial a todas las personas que en este momento nos acompañan a través de Facebook y a través de YouTube en estas transmisiones que corresponden a Corfe Caridad. En esta oportunidad, y como lo hacemos los miércoles cada 15 días, compartimos con todos ustedes reflexiones muy importantes que nos llevan a estudiar y que podamos nosotros llegar a comprender en qué consiste ese tercer factor para la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad, y que por ende llegamos a este también a través de la caridad. El venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor en sus obras nos explica que nosotros debemos practicar una caridad consciente y por eso nosotros desde este espacio de Corfe Caridad es precisamente teniendo en cuenta que nuestra institucionalidad tiene la representación de la Corporación Femenina para la Caridad Universal y por ese motivo queremos compartir con todos ustedes lo que el maestro Samael nos explica a nosotros para que entendamos en qué consiste ese aspecto tan importante de la caridad, cómo nosotros realmente debemos empezar a formarnos, a reeducarnos a partir de lo que se nos explica en la enseñanza gnóstica samaeliana, es decir, que nosotros tengamos la capacidad de entender, de analizar, de reflexionar en torno a lo que el maestro Samael nos explica. Y por eso hemos venido compartiendo en nuestras sesiones información muy relevante que encontramos en este libro, en el libro de la transformación social de la humanidad, precisamente para que nosotros tengamos el punto de referencia y podamos realmente hacer un cambio importante en nuestra vida, teniendo en cuenta que cuando realmente vamos entendiendo y comprendiendo en qué consiste esa verdadera caridad, estamos cumpliendo con ese factor para la revolución de la conciencia. Esto también va de la mano con todo el estudio que estamos desarrollando desde la Escuela Sociológica Samaeliana, pero también se relaciona directamente con lo que tiene que ver en el estudio que se realiza de la Escuela Psicológica Samaeliana, de la Escuela Teológica, porque allí siempre va a integrarse todo el proceso. Entonces, es importante que eso quede muy claro para todos nosotros y es lo que hemos querido compartir con ustedes. En estas sesiones también nos van a estar acompañando, como de pronto ya muchos de ustedes lo han visto, otras hermanas, otros hermanos que precisamente van a continuar haciendo estos aportes porque necesitamos que haya diferentes formas que podamos nosotros reflexionar y analizar sobre lo que nos dice el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor. Así que sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión. En esa oportunidad, y teniendo en cuenta que hemos venido estudiando capítulo a capítulo el libro de la transformación social de la humanidad, vamos a centrarnos hoy en un capítulo muy interesante que es el capítulo 21, que se titula Esclavitud psicológica. Si nosotros prestamos atención a este capítulo, muchos de nosotros dirán, pero ¿por qué se habla de la esclavitud psicológica en el libro de la transformación social de la humanidad? Claro que sí, nosotros debemos ir hilando precisamente esa relación que nos entrega el maestro Samael en este libro y qué mejor nosotros hacer ese análisis para que entendamos que él nos ha venido explicando diferentes situaciones, acontecimientos, hechos históricos y diferentes momentos que en la vida cotidiana se nos presentan y que debemos prestar atención cómo alterar ese funcionamiento que muchas veces desencadena situaciones desagradables. Si hemos venido prestando atención, a pesar de explicarnos el maestro Samael todos esos elementos, él dice, miren, si nosotros no salimos de este aspecto, de esta esclavitud psicológica, es muy difícil que realmente logremos una verdadera transformación. Entonces aquí él nos va a entregar algunos elementos que debemos tener en cuenta para que entendamos entonces por qué se liga siempre y por qué se integra siempre el aspecto psicológico, teológico y sociológico en todas las clases y en todas las cátedras del maestro Samael Aún Weor. Entonces, como ya saben, en este capítulo el maestro Samael nos señala esos elementos importantes que hay que tener en cuenta para que podamos analizar de una forma muy específica este capítulo. Aquí vamos a enunciar algunos aspectos importantes, los vamos a destacar, pero lo más apropiado es que cada uno de nosotros, de manera ya de acuerdo a su ritmo, a su ritmo de estudio, de reflexión, etcétera, pueda profundizar en otros elementos que de pronto en este instante no estamos señalando. Pero en este capítulo el maestro nos viene a hablar a nosotros sobre lo que es la esclavitud
para que entendamos entonces por qué debemos nosotros acercarnos a este proceso, cómo él nos refiere precisamente de una forma enfática qué es la esclavitud, qué tipos de dependencia correlacionan a esta esclavitud psicológica, porque es importante entender en estos elementos la convivencia, un aspecto importante también el de la libertad, el del amor, y él nos viene a explicar, ya para finalizar ese texto, sobre dos tipos de conducta y qué tiene que ver entonces ese trabajo con cada uno de nosotros. Podemos destacar nosotros búsquedas en cualquier libro, enciclopedia, texto, un buscador en internet, para que entonces precisemos conceptualmente qué entendemos nosotros por esclavitud. Y podemos señalar algunas de estas acepciones. Nos dicen que es una situación de la persona que pertenece a un dueño para el que trabaja y se haya privado de todo tipo de derechos. Nosotros precisamente podemos dar diferentes ejemplos con relación a esta descripción que se nos entrega aquí, pero hay que empezar a enfocarlo esto de una forma particular. En nuestro caso específico, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, todos los habitantes de este planeta Tierra, somos esclavos de, pertenecemos no solo a un dueño, sino a muchos dueños. Nosotros precisamente nos coartamos o suprimimos nuestra capacidad de aprovechar nuestros derechos porque estamos precisamente atados a ese dueño, a esos dueños. Y el maestro Samael nos empieza a explicar que esos habitantes dentro de nosotros, esas personas que se expresan a través de nuestra personalidad, son los que nos mantienen a nosotros en esa esclavitud. Pero también hemos de encontrar una explicación mucho más específica también y sencilla que nos dice, es una dependencia excesiva que una persona tiene de otra o de una cosa. Y aquí entonces ya se nos ejemplifica, por ejemplo, sobre la esclavitud de las drogas. Pero no hay que cegarnos solamente para explicar que hay una dependencia o que hay una esclavitud o que tenemos nosotros precisamente un aspecto irrompible con este tipo de situaciones o de elementos o de componentes. Las drogas o los vicios no solamente corresponden al alcohol, al cigarrillo, etcétera, sino que vayamos entendiendo nosotros específicamente porque a nivel psicológico, desde la enseñanza gnóstica, empezamos a hablar de esa esclavitud, de esa dependencia excesiva que una persona tiene de otra o de una cosa. Y aquí es importante, entonces, como siempre les hemos venido señalando y como también lo enunciábamos ayer, que cada uno de nosotros puede empezar a hacer, a notar, a tener presente, a darse cuenta cómo estamos nosotros precisamente dependiendo de una forma excesiva de las personas y de las cosas. Pero además que debemos tener en cuenta otros elementos importantes que más adelante vamos a señalar y que el maestro Samael nos los explica. La primera frase de este libro, de este capítulo, es muy diciente. La esclavitud psicológica destruye la convivencia. Depender psicológicamente de alguien es esclavitud. Si nuestra manera de pensar, sentir y obrar depende de la manera de pensar, sentir y obrar de aquellas personas que conviven con nosotros, entonces estamos bien fritos. Y podemos cuestionar, podemos aceptar, podemos discrepar de esta afirmación que nos está haciendo el maestro Samael. Pero a lo que debemos nosotros llegar es a comprender, debemos llegar precisamente a hacer un estudio previo, un análisis muy sincero, comprometido, de cómo es posible que nosotros dependamos de otra persona en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones. Entonces, aquí para ejemplificar lo que el maestro nos explica en educación fundamental de lo que son los tres cerebros, pues debemos darnos cuenta que así es como funciona nuestra máquina humana. Nuestros pensamientos, en el cerebro pensante, nuestros sentimientos y nuestras emociones, que corresponde a ese cerebro, a ese cerebro sintiente, y en el cerebro actuante, nosotros precisamente dependemos del motor y del instintivo y de esa parte sexual. Eso corresponde a nuestros tres cerebros y cómo vienen entonces a expresar lo que nosotros estamos viviendo. Muchas veces de acuerdo a a la instrucción que nos den, al condicionamiento que nos expresen, es como empezamos a comportarnos. Entonces allí debemos empezar
a analizar y a reflexionar cómo es que nuestra sociedad se va comportando de esa forma tan masiva de acuerdo a lo que ocurre con cada uno de nosotros. Entonces, revisemos nuestra relación de pareja, revisemos nuestra relación familiar, revisemos ese mundo de relaciones del que nos habla el maestro Samael en el libro de Psicología Revolucionaria. Eso es supremamente importante, que podamos hacer esa distinción y que nos tomemos el tiempo necesario para analizarlo de manera general, pero que en el día a día nosotros prestemos atención a eso. Esas palabras que me están diciendo, esas de pronto, esas discusiones que tengo con las personas más allegadas a mí, me están condicionando y con eso estoy condicionando a otra persona. Dependemos muchas veces del criterio de otra persona para poder nosotros tomar una decisión, pero tampoco podemos caer en el error de decir que como no debemos caer en la dependencia, entonces vamos a aislarnos de nuestra sociedad, no vamos a convivir con nadie y nos vamos a quedar íngrimamente solos, abandonados, sin tener que relacionarnos con otra persona, porque entonces eso ya es completamente negativo. Hay que prestar mucha atención a no caer en ese error tan tajante de equivocarnos con estas apreciaciones. Entonces, aquí debemos entender que estamos hablando en el marco de lo que es esta esclavitud psicológica, lo que nos condiciona a nosotros a depender de la forma en que otra persona nos expresa sus sentimientos o cómo nosotros expresamos nuestras emociones, y eso genera una dependencia mutua o familiar. Y entonces el maestro Samael en este capítulo nos empieza a explicar a nosotros esos tipos de dependencia. Podemos nosotros enlistarlas, podemos nosotros hacer precisamente una clara exposición de cada una de esas situaciones de dependencia, pero lo más importante es que nos demos cuenta que todo esto gira en lo que se nos enuncia aquí en esta parte inferior derecha de esta gráfica, ¿sí? Los 7 pecados capitales. Se nos habla de la pereza, se nos habla de la gula, de la lujuria, de la ira, de la envidia, de la avaricia, de la soberbia. El maestro Samael permanentemente nos está diciendo que esos son las 7 cabezas de legión que nosotros debemos explorar, descubrir en cada uno de nosotros y lograr esa desintegración. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar que se manifiesta permanentemente la envidia en lo que la otra persona tiene, pero que sí tengo? Etcétera, etcétera. Entonces, eso hace parte de empezar a analizar ese proceso, porque el maestro nos dice que nosotros queremos las comodidades para aniquilar el yo. Queremos tener las mejores condiciones económicas para decir que sí vamos a trabajar psicológicamente. Queremos nosotros tener las mejores relaciones con las demás personas y que todo el mundo sea honesto con nosotros, sea sincero, sea cordial, sea respetuoso, pero nosotros no damos nada de eso y entonces por eso decimos que hasta que la otra persona cambie, entonces voy a empezar a cambiar. Y así nos quedamos nosotros día tras día, año tras año, existencia tras existencia, esperando a que los demás lo hagan, pero nosotros nunca tenemos la libre iniciativa de iniciar en ese proceso. Entonces, hay unos elementos muy interesantes para destacar de lo que nos explica el maestro Samael en este extraordinario capítulo, y por eso es importante que nosotros nos tomemos el tiempo suficiente y que no nos quedemos solamente en lo que estamos expresando en este tiempo de esta presentación, sino que vayamos a profundizarlo nosotros de una forma muy sincera, porque de pronto hay situaciones que no se han enunciado acá, elementos que no hemos destacado, pero que al momento de nosotros releer la cátedra del maestro, empezamos a darnos cuenta que allá hay mucho más para reflexionar en nosotros mismos. Entonces, esos tipos de dependencia tienen que ver con la economía, tienen que ver con los sentimientos y con la forma afectiva, tiene que ver con los aspectos de las costumbres, de la familia. Muchas veces nos sentimos obligados con la familia, con los amigos, con las personas más cercanas, y entonces allí empiezan a haber dificultades. Y permanentemente vamos a estar nosotros con miedos, con dudas, con incertidumbres. Y tal vez podemos sentir muy reconocidos por alguna de estas ilustraciones que nos expresan y nos hablan de ese tipo de dependencias.
Dependencias hay que tener mucho cuidado con esto porque debemos analizarlo, tanto en lo que ocurre en nuestra vida cotidiana con las demás personas y los diferentes lugares en los que nos encontramos, pero también directamente con nosotros mismos, en ese mundo interior, en lo que concierne a los pensamientos, a las formas de pensar, a los conceptos, etcétera, etcétera, pero también debemos revisar y analizar las emociones y los sentimientos que debo empezar a revisar, a analizar, a describir. ¿Y cómo entonces puedo identificar dependencia sexual? Que eso es algo que muchas veces no se nos ha explicado y en lo que necesitamos realmente hacer una profundización porque no hemos querido entender que confundimos el amor con las pasiones y con los deseos y eso nos perjudica significativamente. Dependemos también de todo lo que rige a partir de las redes sociales. Dependemos de la moda, de los estereotipos, de las costumbres, de los hábitos, y eso es lo que nos hace a nosotros más mecánicos permanentemente. Y se nos olvida que tenemos que revisar dentro de nosotros que hay unas cualidades, que hay unas virtudes que debemos nosotros cultivar permanentemente. Pero para poder cultivar esa virtud debemos desintegrar ese agregado psicológico. Entonces, cuando nosotros seamos más diligentes, y dejemos tanta pereza, entonces vamos a tener mejores resultados en la vida cotidiana. Cuando no vamos a dejar tantas cosas para mañana, tantas responsabilidades para después, cumplir ciertos propósitos no los vamos a dejar para el otro año ni para la otra existencia, sino que si empezamos a hacer desde ya, vamos a darnos cuenta que sí podemos generar una constancia y ser nosotros de una forma muy sincera y muy organizada en llevar nuestra vida cotidiana. Entonces aquí el maestro Samael nos empieza a señalar estos elementos importantes para que nos demos cuenta que muchas veces nosotros queremos alejarnos de esta dependencia y solamente señalar a los demás, pero no nos damos cuenta que estamos huyendo de esa autorrealización, que muchas veces nosotros empezamos a depender de esos agregados, de esos egos, de esos vicios de nosotros mismos cuando se asocian con los de las demás personas. Entonces siempre tendemos es a señalar hacia allá, pero nos cuesta trabajo señalar interiormente qué es lo que estamos nosotros buscando, cuáles son nuestras asociaciones psicológicas con las personas que nos relacionamos permanentemente. Entonces allí debemos nosotros estar muy atentos al darnos cuenta cómo estamos llevando a cabo nuestra cotidianidad. Entonces el maestro es muy sensato al explicarnos y a expresarnos que nosotros debemos aprovechar todo lo que se nos da en la vida cotidiana, esos mundos de relaciones, ese entorno laboral, ese entorno familiar, ese entorno educativo, para empezar a darnos cuenta qué es realmente lo que empieza a manifestarse de mis vicios. Y entonces el maestro Samael nos empieza a decir que nosotros debemos aprender a ser libres porque dentro de la convivencia en esas relaciones con otras personas, de pronto de otros entornos sociales, académicos, económicos, es como empezamos a darnos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos un espejo de las demás personas y las otras personas que nos rodean son el espejo de nosotros mismos. Entonces, por esto esta imagen en la parte superior derecha tan ilustrativa que nos explica eso. Somos un espejo en el que nos podemos ver tal cual como somos. Nuestros padres, nuestros familiares más cercanos son los que, con los que nos criamos, nuestra pareja, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros compinches, nuestras amigas, etcétera, etcétera. Eso hace parte de ese reflejo de lo que somos nosotros. Nos cuesta trabajo aceptarlo, pero allí es donde debemos empezar a trabajar eso. Entonces el maestro Samael nos explica que la vida, que la cotidianidad, que el día a día es un gimnasio. Es donde nos estamos preparando nosotros para redescubrirnos en esos defectos, en esas imperfecciones y que por lo tanto debemos avanzar en ese criterio, porque este aspecto de nosotros lograr una dependencia psicológica con otras personas nos destruye la convivencia. Entonces no hay diálogo, sino conflictos, peleas, discusiones, insultos, etcétera. Se destruye la convivencia cuando dependemos de lo que piensan otras personas sobre nosotros y entonces nos vemos nosotros todo el tiempo amarrados, angustiados
a lo que puedan decir, qué van a opinar, me van a regañar, no van a estar de acuerdo, me están señalando y qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Y entonces esto es para que nosotros podamos analizarlo y cada uno de nosotros, cada quien de manera particular, individual, pueda realmente ir descubriendo en la vida cotidiana cómo se dan este tipo de expresiones que nos está a nosotros identificando o señalando el maestro Samael en este capítulo. Él nos dice que debemos aprovechar las peores dificultades porque nos ofrecen las mejores oportunidades. Es allí, a través de las supuestas dificultades que nosotros vemos, pero que a la larga no son dificultades, sino son hechos, son situaciones en las que nosotros nos vemos inviscuidos porque las hemos creado, porque hemos atraído, porque hemos vibrado con las otras personas para estar en esos momentos, en esos lugares. Y allí es donde entonces el maestro nos dice que debemos refugiarnos en entender la psicología revolucionaria haciendo uso de las herramientas, y la principal de ellas es el sentido de la autoobservación psicológica para no dejarme llevar a una situación más profunda del evento en el que me encuentre. Por ejemplo, si voy por la calle y resulta que veo a dos personas discutiendo, debo inmediatamente analizar y decir, ¿por qué me voy a meter en esa discusión? ¿Realmente necesito hacer parte de ese evento que estoy presenciando? Simplemente puedo ser un observador y empezar a revisar cuál es el agregado psicológico que me dice, vaya, métase, defienda, pelee, llame a la policía, y una cosa lleva a la otra. Entonces cuando nos damos cuenta, de pronto tenemos una lesión personal, etcétera, etcétera, o resulta que no entendemos la situación en la que esa se presentó. Pero también es importante darnos cuenta que tal vez cuando nosotros estamos en una situación de discusión con otra persona, así es como nos vemos nosotros. Eso es para prestar mucha atención a esos momentos, porque el maestro nos dice que en esas situaciones difíciles, en las peores dificultades, escasez económica, rupturas sentimentales, cuando nuestros problemas familiares o las discusiones con nuestra familia conllevan de pronto a la enfermedad o a la muerte, etcétera, etcétera, allí es cuando nosotros debemos aprovechar este proceso, pero no esperar entonces, es que me llegue una dificultad para saber qué tan fuerte soy. Voy a esperar a que me pase algo para ver de qué estoy hecho o cómo puedo reaccionar ante ello. No, sino que nosotros podemos evitar, pero también debemos darnos cuenta que tenemos que analizar allí qué es lo que está pasando y sacar el mayor provecho de ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros allí realmente podemos estudiar los impulsos internos y los externos. Allí debemos estudiar nosotros los pensamientos, los sentimientos, las acciones, las reacciones y cómo todo ese proceso se da en torno a la pereza, a la ira, a la lujuria, al orgullo, a la envidia, a la soberbia, a la codicia. La lista es interminable. Entonces nosotros tenemos esas herramientas, esas posibilidades para decir, oiga, lo puedo hacer en este preciso instante. Y entonces la relación y las expresiones de convivencia con otras personas van a tomar una situación completamente distinta. Entonces no vamos a tener tantas discordias con las personas, no vamos a llegar a tantos desacuerdos, sino que todo lo contrario, vamos a estar con una plena disposición de entablar diálogos, de escucharnos atentamente, de llegar a un consenso, de poder explicarnos y decirnos las situaciones tal cual como ocurrieron, que podamos expresar esos sentimientos, esas emociones, sin temor a decir, pero es que no me van a escuchar, me van a rechazar y entonces me van a ofender y entonces si lo digo ofendo. Eso es importante, que nosotros vayamos descubriendo que esto tiene que ver con ese mundo de relaciones en el que día a día estamos. No es solamente que digamos, ay, solo cuando nos reunimos con estas personas vamos a aprender a hacer esto, sino que lo hagamos permanentemente. Cuando nosotros estamos todo el tiempo compartiendo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, debemos darnos cuenta que ese espejo es el que nos permite empezar a estudiar este proceso, mis sentimientos, cómo manejo las emociones en el día a día. Me desanimo con facilidad, mi estado interior es precisamente un sube y baje en cualquier situación, vivo en conflicto permanentemente con otras personas, conmigo mismo. Allí es donde debemos empezar a revisar este proceso tan importante que nos señala el maestro Samael. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a darnos cuenta que en ese aspecto de la convivencia es cuando podemos empezar a identificar entonces de quiénes y de qué dependemos.
Uno, de nuestros propios agregados psicológicos que empiezan a asociarse con los de los demás. Porque para una pelea se necesitan dos personas. Para una escena de celos se necesitan dos personas. Para empezar a insultarnos se necesita que otro reciba los insultos y reaccione ante ellos también con insultos. Entonces, es importante ver cómo el maestro Samael nos dice a nosotros que podemos llegar a ese proceso de darnos cuenta que en la convivencia podemos descubrir quiénes somos y realmente vamos a empezar a experimentar esa libertad. Y que esa libertad no es solamente la que consigue una persona que sale de prisión, o que la libertad no tiene que ver con ahondar una bandera y gritar y decir y proclamar unas palabras, o decir que es que la libertad es porque ya logré salir de la casa de mis padres, o que soy libre porque ya no vivo en cierto lugar, o que soy libre porque ya no tengo esta dificultad económica o porque ya no estoy con esta persona. Que entendamos y empecemos a palpar realmente la libertad cuando tenemos la capacidad de reconocer que allí hay amor, cuando realmente somos independientes, pero independientes del miedo, independientes del qué dirán, que logremos ser independientes del orgullo, que realmente seamos individuos, porque en este preciso instante cada uno de nosotros somos una multiplicidad de personas. Es decir, en este instante hay muchas expresiones de Charot Ángel y Ortiz Torres. Cuando estoy de mal genio, cuando estoy triste, mi personalidad tiene una expresión completamente distinta. Y puedo estar triste y puedo estar de mal genio al mismo instante y en eso no nos damos cuenta. Entonces ahí concluyen muchas expresiones de esta personalidad en función de esos agregados psicológicos. Entonces por eso somos una multiplicidad. Aún no hemos logrado esa independencia. Aún no somos verdaderamente libres porque si entonces entendemos las imágenes que estamos aquí explicando, nosotros seguimos siendo esclavos de las nuevas tecnologías. No quiere decir que no las usemos, sino que les demos un uso apropiado porque se necesita. Nosotros somos viciosos y somos esclavos del dinero o del dinero que otra persona nos da y entonces no sabemos usar los recursos económicos que tenemos y tal vez los queremos tener escondidos todo el tiempo y no usarlos para lo que realmente necesitamos. O esperamos que precisamente otra persona me tenga que dar a mí el dinero para decir que es que eso se necesita. Entonces son esos elementos que debemos nosotros analizar permanentemente. Nosotros seguimos siendo esclavos de esa soberbia, seguimos siendo esclavos. Tenemos que revisar si nosotros consumimos algún tipo de sustancia y que no queremos reconocer que eso nos hace daño. Así como también tenemos que reconocer que consumimos alimentos que realmente nos perjudican y que nos cuestan trabajo decir, no lo voy a consumir hoy, porque sé que me hace daño, porque me afecta, porque se me dificulta procesarlo, etcétera, etcétera. Que voy a dejar esa relación o ese trato dependiente hacia otra persona. Todo eso debemos empezar a analizarlo nosotros porque allí es como realmente podemos empezar a expresar y a vivenciar esa libertad. La libertad es una conducta propia, nos dice el maestro Samael, que nosotros debemos aprender a ser libres porque con esa libertad nosotros vamos a tener una conducta propia, es decir, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones van a fluir independientemente de adentro hacia afuera. Entonces vamos a realmente entender qué es la libre iniciativa y si realmente nosotros podemos ser autónomos. No quiere decir que no sepamos vivir en sociedad, no, porque por eso el maestro Samuel nos dice que debemos aprender a convivir, y necesitamos de alguien que de pronto nos construya una casa, necesitamos de alguien que aprenda el arte de la confección, necesitamos que alguien sepa cultivar los productos, necesitamos que alguien sepa de odontología, que alguien sepa de veterinaria, que alguien sepa de medicina natural o de la medicina tradicional, etcétera, etcétera, porque en la medida en que nosotros nos demos cuenta de que dependemos de ese proceso, vamos también a lograr esa autonomía porque vamos a aprender a cuidar nuestro cuerpo.
Entonces, pocas veces vamos a tener que ir donde un médico a que de pronto nos formule o que nos dé un X o Y remedio. Pero eso también depende de la forma como nosotros empecemos a aprender a hacer ese trabajo psicológico, porque son los agregados psicológicos los que enferman nuestra máquina humana. Si hemos estado partícipes en las sesiones de la escuela psicofísica, allí se han hecho esas reflexiones muy profundas, donde el maestro Samael, donde el maestro Gargacuchines y el hermano José Vicente nos han ayudado a profundizar en ese criterio para darnos cuenta que nosotros debemos saber cómo trabajar con nuestros agregados psicológicos para que nuestra máquina humana no se enferme. Entonces, así es como nosotros podemos realmente llegar a esa libertad, porque esa libertad, y es algo que vamos a repetir, el maestro Samael nos resalta permanentemente en todas las obras que debemos amar al prójimo, que debemos nosotros entender que el amor es espontáneo, que es libre, pero debemos realmente nutrirnos de ese amor. En sesiones anteriores, ayer también hablamos del amor, el lunes en Instructores Gnósticos también hablamos sobre el amor, que el amor nada tiene que ver con los celos, con las mentiras, con las pasiones, con los deseos. Cuando realmente nosotros logremos aprender a ser libres, entonces vamos a experimentar ese verdadero amor, que es algo muy importante y muy bonito, y esa es la primera característica y es la parte central de lo que es la caridad, porque lo hacemos de una forma desinteresada. Y entonces el amor, el maestro Samael nos explica que el amor nace simple, nace de una forma sencilla, natural, que es espontáneo, que no se compra, que no depende de la mente. Y recordemos entonces que hay un capítulo en educación fundamental, que es el capítulo 8, que nos habla sobre el amor, que nosotros no podemos confundir el amor con esta dependencia psicológica, que muchas veces hay, y sobre todo esto lo podemos nosotros palpar y lo podemos realmente analizar cuando estamos en una relación sentimental con otra persona. Cuando tenemos conflictos con nuestra pareja, lo primero que pensamos, ay, es que qué tal que me deje, y qué tal que se vaya y no pueda encontrar otra persona y el mundo se me acabe y no pueda hacer nada, no pueda volver a estudiar, ni a trabajar, ni a convivir con otras personas, ni a mejorar, etcétera, etcétera. Porque nos han mal educado en torno a lo que es el amor. Y confundimos también a veces el amor con el respeto o con el miedo. Y esto entonces a nosotros nos hace permanentemente esclavos de. Es importante que podamos nosotros llegar a otros análisis, a otras reflexiones a partir de este elemento importante que nos señala el maestro Samael en este capítulo, porque él nos dice que entonces logramos nosotros palpar y vivenciar la verdadera libertad cuando esto precisamente nos conduce al amor. Porque si nosotros seguimos siendo esclavos, no vamos a conocer el verdadero amor. Entonces siempre vamos a estar pensando, y es que la otra persona cómo lo va a hacer y qué va a hacer a cambio de. Y por ejemplo, si nosotros estamos hablando de hacer diferentes labores sociales, de realizar diferentes campañas sociales, labores comunitarias, una ayuda al prójimo, nosotros no podemos decir, ay, no, pero es que esta persona no la ayudo porque es que de pronto va y se pone a gastar ese dinero en otras cosas. Allí debemos estar nosotros en la capacidad de entender que podemos ayudarle a esa persona a que entienda que debe empezar por ella misma a cambiar una forma de usar un recurso que se le está entregando, ya sea la comida, ya sea el dinero, ya sea la ropa, ya sea esta misma enseñanza, porque eso hace parte de ese proceso importante de la caridad y de la misión del sacrificio por la humanidad, que podamos explicar, ojalá siempre con nuestro ejemplo, lo que es el aprendizaje de esta enseñanza, o si no, que podamos también invitar a las personas a que realmente vayan redescubriendo este trabajo interior que debemos realizar todos nosotros, y así es como estamos entregando esta enseñanza. La labor que estamos haciendo desde nuestra institución COVNIAC a través de las redes sociales
hace parte de ese elemento del sacrificio por la humanidad, entregar esta enseñanza a todas las personas. Sabemos que en este instante muchas personas desde diferentes ciudades del planeta nos están viendo, nos están escuchando, nos están acompañando. Estamos nosotros siendo partícipes en conjunto de ese sacrificio por la humanidad, porque en vez de estar en estos momentos tal vez de pronto maltratando nuestro cuerpo físico, teniendo conversaciones insulsas, innecesarias, cantando nuestra canción psicológica, viviendo de esos agregados psicológicos, estamos aquí haciendo ese sacrificio, ese esfuerzo significativo para lograr reflexionar entre todos y entonces conducirnos a este camino. ¿Cómo vamos a explorar nosotros, salirnos de esa esclavitud y realmente vivenciar el amor y la libertad? Son algunas reflexiones que queremos exponer aquí con ustedes para que podamos darnos cuenta que sí hay una forma radical y real de transformar nuestra sociedad, empezando por nosotros mismos. Entonces el maestro Samael nos dice que si seguimos siendo esclavos no vamos a conocer ese verdadero amor, porque el amor no se compra, no es no es una negociación en la que tú me das tanto y te devuelvo tanto. Entonces, si tú me das 5 años de amistad, entonces te voy a devolver otros 5 años de amistad y eso equivale a que tengo que darte ciertos regalos o ciertas, empecemos a condicionar este aspecto que es natural y espontáneo. Entonces, es interesante allí y vuelvo a insistir y también siempre se ha destacado en todas nuestras cátedras de la institución Cognac, es que es importante ir directamente a la fuente de estudio. Vayamos directamente a los libros. Aquí en este capítulo, en el capítulo 8, Educación Fundamental, el maestro Samael nos habla a nosotros escuetamente, de una forma muy sincera, qué no es el amor y por qué nosotros no conocemos el amor. Entonces empecémoslo a estudiar porque eso es supremamente importante. Que el amor como no se compra, entonces no existe esa dependencia de la mente, del pensamiento, del sentimiento y de la acción. Entonces ya el amor no lo vamos a relacionar directamente con esa atracción sexual, pasional, esa infrasexualidad, ya no vamos a hacer esa asociación del amor. Para nosotros precisamente el amor nada tiene que ver con ese aspecto pasional y del deseo. Es importante que podamos entonces asimilar muchos aspectos de esto, que el amor es natural, es simple y es sencillo. Así es como nace el amor. Recordemos que también el maestro Samael nos empieza a señalar a nosotros que eso hace parte del amor por el trabajo psicológico. ¿Cómo empezamos nosotros a demostrar que realmente queremos un cambio en nuestras vidas si estamos cansados de tanta incertidumbre, de tanta dificultad, de tantas discusiones con otras personas, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos salirnos de esas situaciones, de esos eventos, de esos disgustos que son 100% egoicos? ¿Cómo salimos de eso para realmente empezar a transformar nuestra vida? Pues haciendo esa exploración particular e individual para conocer ese verdadero sentido del amor. Y porque en ese preciso instante, cuando se empieza a acabar la esclavitud psicológica, sentimos que cada vez se potencia el amor en nosotros. Y esa parte del amor entonces tiene que ver con que nosotros para qué vamos a estar en discusiones, o por ejemplo, como se nos señalaba en la cátedra de ayer, en la generosidad. ¿Para qué voy a vivir del pasado y señalando los errores y los inconvenientes del pasado si realmente lo importante es que aprendamos a vivir en el presente con lo que tenemos y lo que estamos haciendo para transformar realmente la situación y que el futuro sea mucho más provechoso, más significativo, más armonioso? Por lo tanto, cuando miremos el pasado, pues no nos va a generar ningún tipo de dolor ni de sufrimiento. Cuando nosotros realmente seguimos siendo esclavos, entonces amamos con temor. Y eso allí hay que dedicarle tiempo a decir, bueno, en las relaciones sentimentales en las que he estado, he tenido miedo y he expresado esa situación con las personas con las que he convivido o con la familia. Miedo de pronto a aceptar la muerte del familiar más cercano. Miedo a de pronto entender que a raíz de diferentes situaciones egoicas nosotros no somos capaces de convivir con esas personas. Entonces ahí sí tenemos que decir, bueno,
No vamos a estar todo el tiempo tirándonos de los cabellos, entonces pues vamos a organizarnos de esta forma. Entonces nosotros aprendemos a amar temiendo los castigos, las represiones, los golpes, los puños, los insultos que se recibieron en la infancia perjudican significativamente ese aspecto, porque entonces no hay amor y entonces se confunde que el respeto y se nos dijo que que el regaño con sangre entra, que esa lección, si usted le da una palmada a la persona, entonces va a recapacitar. Pero entonces las buenas palabras, los consejos, la paciencia para sentarnos a explicarle a una niña o un niño por qué hay algo que no se debe hacer, no es suficientemente claro para expresarla. Son situaciones que allí vamos señalando. El maestro nos dice que hay esclavitud en algunas parejas cuando temen que el otro, por situación de celos o ese miedo, la persona no esté. Y nosotros confundimos precisamente ese amor con el respeto. Y entonces aquí es cuando nos damos cuenta que hemos confundido ese verdadero significado del amor. Entonces hay muchos elementos para señalar y el maestro Samael es muy claro en esto para decirnos lo siguiente. Cuando hemos entendido este criterio de lo importante que es ver la posibilidad en la convivencia del reflejo que somos para los otros y que los otros son nuestro reflejo, vamos a darnos cuenta que dependemos de muchas personas de acuerdo a sus formas de pensar, de sentir y de actuar. Y entonces nos ajustamos a lo que esa persona nos está diciendo. Eso sí es precisamente un adoctrinamiento enseguecido. Eso precisamente nos convierte a nosotros en esos seres mecánicos que andamos por allí. Ay, nos dijeron esto, vamos a hacerlo. Ay, es que está pasando esto, entonces nos vamos a comportar así. Ay, es que como en mi familia hay esas tradiciones, hay estas costumbres, entonces me da miedo no cumplirlas y que de pronto me rechacen o que hablen mal de mí, entonces lo voy a hacer. Y se nos olvida que debemos pues empezar a revisar las potencialidades que tenemos, empezar a fortalecer ese aspecto y darnos cuenta que nuestras imperfecciones no nos conducen por nada. Entonces, en la medida en que logremos entender esto, vamos a ver en nuestra vida cotidiana un equilibrio, ¿sí? Así como lo expresa esta imagen aquí en el centro, que habla de ese equilibrio. Y ese equilibrio debe ser, como nos explica el maestro Samael, en el mundo interior y en el mundo exterior. En mi mundo de relaciones debe haber equilibrio y debemos lograr que día a día eso sea posible. No esperemos a que las demás personas empiecen a cambiar, porque el maestro nos dice que han recibido muchas cartas, muchos escritos, muchas solicitudes que la gente dice que quiere precisamente acabar con esta situación, pero entonces espera que sea la esposa la que lo haga, o que sea la mamá, o que sea el papá, o que sea la sobrina, el sobrino, el hijo, la hija, pero nunca nosotros mismos vamos a ser esos primeros en generar ese cambio. Y entonces aquí el maestro nos dice, para lograr ese proceso tan importante de saber convivir, de salirnos de esa esclavitud psicológica, de ser verdaderamente libres, tenemos que reconocer cuál es nuestra conducta. Si es una conducta que va de afuera hacia adentro o si es una conducta que se caracteriza por estar de adentro hacia afuera. ¿Cómo es este proceso? Muy sencillo, nos dice el maestro Samael, ya lo complicado es que lo podamos llevar a la práctica. Pero no hay que desfallecer en ese proceso. Si en el día a día nos pasan muchas situaciones y eso nos acompleja y nos pone mal, bueno, el día siguiente va a ser mucho mejor y vamos a cometer menos errores. Pero eso es un proceso, tenemos que comprometernos seriamente con eso. Esa conducta de afuera hacia adentro, como nos señalan aquí estas gráficas, es la que recibimos de nuestro mundo exterior, ¿sí? Y es todo lo que nos genera a nosotros esa esclavitud. Los medios de comunicación, la política, la economía, la educación, papá, mamá, hermanos, hijos, esposos, las vacaciones, los paseos, los amigos, la rumba, el descanso, la moda, la ropa, la comida, toda esa situación externa, lo que está más allá de esta piel, lo que percibimos con nuestros cinco sentidos, esa es una conducta que a nosotros nos hace reaccionarios 100% y estamos en una permanente identificación con la situación política, económica de nuestro país, de nuestra sociedad. Claro que sí, estamos en completo desacuerdo con las decisiones que a nivel gubernamental se toman en nuestras sociedades.
porque van en contra de unos derechos humanos, porque van en contra de las constituciones, porque van en contra de las leyes de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos en la confrontación verbal y en la violencia física y seguimos reaccionando. Pero descuidamos que es precisamente cada uno de nosotros el que debe generar un cambio particular. Nosotros, como hemos aprendido a lo que nos enseña el maestro Samael Aumbeor en sus libros, es a que practiquemos la no violencia, el ahimsa. Recordemos nosotros que aquí se nos revela un aspecto importante a través de una película que es la vida de Gandhi. Él nunca acudió a una expresión violenta de ninguna categoría para reivindicar precisamente la condición de su sociedad, para restablecer un orden, para dejar un mensaje. Es importante que podamos nosotros analizar que con la discusión, la pelea, la disputa, el conflicto, de allí no sacamos nada. Allí eso no nos conduce a nada. Debemos entonces evitar esas reacciones, evitar esa identificación. ¿Cómo? Pues haciendo un trabajo psicológico. Para eso tenemos la psicología revolucionaria, la ética revolucionaria, para eso tenemos la educación fundamental. Tenemos que reeducarnos en estos elementos importantes. Y entonces vamos a ser nosotros las personas que tenemos este otro tipo de conducta, la que va de adentro hacia afuera. Es decir, la que realmente cuando logramos una armonía en nuestras emociones, en nuestras formas de pensar y en nuestro comportamiento, pues entonces eso se va a ver reflejado en el trato con las demás personas. ¿Qué nos señala puntualmente el maestro Samael allí? Esa conducta que va de adentro hacia afuera tiene que ver precisamente con que nuestro cerebro pensante, nuestro cerebro sintiente, nuestro cerebro actuante ya no es esclavo de los otros, ni de los agregados psicológicos propios, ni de los agregados de las otras personas. Que eso nos cuesta trabajo y ojalá ese sea nuestro propósito claro y definido. Que nuestras asociaciones psicológicas no estén en función de cada uno de nuestros agregados psicológicos. Cuando esa conducta va de adentro hacia afuera, entonces somos independientes, somos rectos, somos justos. Aunque haya presión social, no hacemos eso que nos perjudica. Y el maestro allí nos pone un ejemplo con el alcohol o con cualquier otra sustancia. Pero nosotros cedemos socialmente a muchas situaciones y eso nos afecta y nos perjudica. Es que las costumbres dicen que, es que los procesos y las leyes y las normas que están establecidas nos dicen que, bueno, un momento, ¿cómo empiezo a explorar esa esclavitud en la que me encuentro cuando no logro sincronizar mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar? Entonces, cuando somos de esa conducta, de ese comportamiento integral, donde hay una coherencia con las acciones, cuando hay una coherencia con los sentimientos y las emociones, cuando hay una coherencia con las formas de pensar y expresar ese pensamiento, pues allí nosotros nos estamos encaminando por ese proceso a ser independientes. Y no vamos a reaccionar por lo que nos digan, por el insulto, por el problema, por el dolor ajeno que estamos viendo. Entonces, eso es importante que lo analicemos. Recordemos también la cátedra de los tres cerebros. Nuestra hermana Lady en una sesión de la escuela psicológica nos explicó precisamente en qué consisten esos tres cerebros. En educación fundamental lo encontramos en el capítulo 21, pero permanentemente el maestro Samuel en todas sus cátedras nos está diciendo, bueno, hemos revisado con el sentido de la autoobservación psicológica qué ocurre en nuestros pensamientos, qué ocurre en nuestros sentimientos, qué ocurre con nuestra parte instintiva, qué ocurre con nuestra parte sexual, qué hacemos nosotros con el cuerpo físico. Eso es lo que nos permite a nosotros entonces decir, bueno, ¿cuál es nuestra conducta permanentemente? ¿Cuál es nuestra conducta en el día a día? Hoy, 12 de mayo de 2021, siendo las 7 de la noche, ¿cómo puedo relacionar mi conducta? Que es la que funciona permanentemente en reacción e identificación a todo lo que ocurre en medio que me rodea.
y que mis agregados psicológicos son los que traducen todo eso de forma negativa, o me encuentro más bien en esa posibilidad de hacer un análisis profundo y tengo esa fuerza y esa voluntad para no identificarme con ello y por lo tanto entonces todo lo que fluye de adentro hacia afuera genera armonía, bienestar, tranquilidad, alegría, libertad, sinceridad. Son esas características que podemos enunciar en este instante, pero sabemos que de acuerdo al contexto de cada uno de nosotros pueden aflorar más especificaciones de lo que estamos aquí señalando, porque el maestro Samael nos invita a resaltar ese aspecto importante. Cada uno de nosotros va marcando el ritmo en ese proceso de análisis y de interiorización. Por eso es relevante que siempre vayamos directamente a la fuente. Todo lo que hemos señalado, todo lo que hemos enunciado en este instante, sale de aquí, de este libro, del capítulo número 21 del libro La transformación social de la humanidad. Este capítulo se titula Esclavitud psicológica, y aquí podemos realmente entender que no es nada difícil para nosotros cumplir con esta labor. Lo que pasa es que somos muy perezosos. Y esperamos que las siguientes sesiones que estamos realizando con Corfe Caridad podamos ahondar en muchos más elementos importantes. Vamos a seguir estudiando capítulo a capítulo lo que el maestro nos entrega en este libro para que realmente podamos tener todo un marco de referencia, todos los argumentos necesarios para realmente hacer una caridad consciente, para que realmente nuestro amor sea incondicional hacia nosotros mismos y hacia las demás personas. Y esperamos que ustedes nos sigan acompañando en este proceso y que cada uno de nosotros nos convirtamos en estos transformadores de nuestra sociedad. Así que les agradecemos mucho a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que haya sido muy clara, muy precisa. Cualquier comentario, duda, inquietud, sugerencia, estamos atentos siempre a responderlas a través de los grupos en Messenger, a través del canal de YouTube. Y es importante pues que seamos muy claros en lo que queremos expresar, porque para eso estamos, entre todos estamos aquí logrando profundizar y aprender en lo que nos entregó el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos. Que tengan una excelente noche y paz inverencial.